Los preparativos han durado 10 años. Se han invertido sumas fabulosas. El 92 ha comenzado. El 20 de abril abrirá sus puertas en Sevilla la última exposición universal del siglo XX. Faltan 107 días para que la exposición universal abra sus puertas. En apenas 3 años, una isla prácticamente desierta se ha transformado en una ciudad del futuro. Durante los 6 meses que dure la exposición, el recinto podrá ser visitado por 250.000 personas a la vez. 50 jefes de Estado y presidentes de gobierno han anunciado su presencia. 95 pabellones rendirán homenaje al ingenio humano. Cada país enseñará al resto cuál ha sido su contribución al progreso durante los últimos 5 siglos. Hace 5 siglos, un río de metales preciosos procedentes de América convirtió a Sevilla en la capital comercial del Nuevo Mundo. Hoy la ciudad vuelve a florecer como anfitriona de la Exposición Universal del 92. La Expo ha rescatado a la capital andaluza del atraso. La inversión de más de 1 billón de pesetas en infraestructura y comunicaciones ha reducido las distancias del sur con el resto del país. Lo mejor del mundo que viene. Los últimos y los primeros descubrimientos tecnológicos. Lo mejor de la capacidad creativa del hombre. Los inventos que asombrarán al mundo en los próximos años estarán durante 6 meses en Sevilla, en el gran acontecimiento único y irrepetible que será Expo 92. Expo 92. Lo mejor del mundo. El 25 de julio, 3.500 millones de personas, la mitad de la población mundial, verán el encendido de la antorcha olímpica en Barcelona. Es el acontecimiento más universal del año. El estadio de Montjuïc, construido para albergar los Juegos del 36, que finalmente se celebrarían en Berlín, simboliza el espíritu olímpico de la ciudad. La estrella de los Juegos es, sin embargo, el Palau de Sant Jordi, un edificio inteligente diseñado por el japonés Arata Isozaki. Su gigantesca cúpula fue montada en el suelo y elevada después a 45 metros de altura. $1 billón de pesetas ha costado transformar Barcelona. La ciudad ha recuperado su vista al mar y ha ganado 4 kilómetros de playa. Han surgido barrios enteros. Durante los 16 días de competición, la Villa Olímpica albergará a más de 10.000 atletas participantes. La torre de comunicaciones de Collserola, la más alta de España, transmitirá imágenes e informaciones de 10.000 periodistas a todo el mundo. Queridos Estados Unidos, hay una ciudad donde los anillos son más valiosos que el oro, que se mira en espejos mágicos y cuyas torres parecen de marfil. Hay una ciudad tan sorprendente que los amigos que se encuentran son para siempre. Es Barcelona. Está en España. Madrid, que fue elegida hace 6 años por la Comunidad Europea como Capital Cultural de Europa, mostrará durante todo el año 1992 su riqueza cultural y será el escenario que acoja 1.200 acontecimientos artísticos en el que van a participar los mejores artistas del continente. Pasados los 3 primeros minutos del día 1 de enero de 1992, Cristóbal Hafter toma la batuta. Suenan las primeras notas del Preludio para Madrid 92, compuesta por el propio Hafter.
A este primer acto le seguirán otros 1.200 acontecimientos artísticos durante el 92, un programa que se propone hacer de Madrid una ciudad más universal. La música clásica será el plato fuerte. 1.500 millones de pesetas, una quinta parte del presupuesto total, servirá para que las 80 mejores orquestas del mundo actúen en Madrid. El abanico de géneros pretende satisfacer todos los gustos, desde la zarzuela tradicional hasta el último rock, con la presencia en la capital cultural europea de estrellas como Peter Gabriel o el grupo Dire Straits. Cuando se cumplen 500 años del descubrimiento de América, Barcelona, Sevilla y Madrid son los tres pilares sobre los que la España del 92 se alza para situarse de nuevo en el centro del mundo. El incendio acompañado de una densa humareda se ha producido a primeras horas de esta tarde en el Pabellón de los Descubrimientos, uno de los edificios temáticos de la Exposición Universal de Sevilla. Accidentes aparte, los preparativos para los grandes acontecimientos del 92 siguen adelante, casi siempre envueltos en la polémica por el inmenso gasto que está suponiendo para el país esta apuesta y por las sospechas de corrupción que acompañan casi cada operación comercial de envergadura de las muchas que se cierran en estos meses. Por ejemplo, el tren de alta velocidad, el AVE, cuyos primeros vagones llegan a España procedentes de Francia, remolcados por un tren de mercancías que tarda 18 horas en llegar desde Irún hasta Madrid, entre grandes medidas de seguridad. Una obra faraónica, esta del trazado de la vía del AVE, que muy pocos creen que vaya a ser rentable y por la que se acusa al gobierno de haberse entregado a una borrachera inversora que dañará gravemente la economía del país. El gobierno, por el contrario, sí cree firmemente en la rentabilidad de este proyecto, cuyo coste inicial se estima oficialmente en 400.000 millones de pesetas. 310. A una media de 300 kilómetros por hora va a circular este tren espectacular, capaz de enlazar Madrid y Sevilla en 2 horas y media. Unos 2 millones de pasajeros espera transportar Renfe cada año entre las dos ciudades a toda velocidad. A 300 kilómetros por hora. Sale India 57 para la India 53. Adelante, India 57. Oye, mira, se recibe una llamada de que en la calle Porto Canfrán le están atracando ahora mismo una señora, un individuo moreno, vestido con pantalón vaquero y una camisa cuadro. A ver si va a ir rápidamente. Muy bien recibido, vamos para allá rápidamente.
El formidable incremento del consumo y tráfico de drogas en el país y la degradación creciente de los barrios marginales en las grandes ciudades han dado lugar a una reacción sumamente peligrosa. La agrupación espontánea de vecinos que se organizan en patrullas y recorren las calles para expulsar a golpes, si hace falta, a drogadictos y camellos. Las patrullas de vecinos abandonan su actitud violenta con los presuntos drogadictos, pero anoche continuaban abordándolos para entregarlos después a la policía y seguían produciéndose escenas de tensión. Tensión por lo que pueda suceder en las próximas horas, especialmente esta noche, es el ambiente que se vive en estos momentos en el barrio de la Malvarrosa de Valencia, tras los incidentes que se registraron la noche de ayer con el saldo de una veintena de heridos. Ayer fueron cerca de 3.000 las personas que bloquearon los accesos al barrio. La concentración se inició poco después de las 5 de la tarde. Hacia las 8, la policía realizó una carga utilizando balas de goma y diverso material antidisturbio. Los vecinos pretenden que los drogadictos no puedan acercarse a las llamadas casitas rosa, que consideran centro del tráfico de drogas en el barrio y origen de todo tipo de actividades delictivas. En el poblado de Pies Negros, en Madrid, la familia de Araceli vivió anoche las iras de un barrio cansado de jeringuillas. Pasó toda la manifestación por aquí y fueron a quemar la casa de abajo de la gitana. Y a la subida para arriba, pues metieron fuego también aquí. Ha llegado hasta el punto de llamar esto la calle de la muerte, de los muertos vivientes, porque es que es un desfile que madre mía. Es que aquí es raro el día que no hay un muerto, ¿eh? Se pinchan en los coches debajo de los balcones y te dicen, eres un cabrón, un hijo puta. ¿Y por qué? Payos y gitanos empiezan a tener miedo. Unos a la droga, otros a la persecución. Estoy muy satisfecho de que cada vez haya una mayor conciencia ciudadana sobre los peligros de la droga. Pero la forma de atajar esos peligros es colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y nunca tomándose la justicia por su mano, porque esos son métodos, primero, que no conducen a la resolución de los problemas, en segundo lugar, los puede agravar y, en tercer lugar, es que no son aceptables en una sociedad democrática y de libertad. En el mes de febrero se aprueba en el Congreso, después de un durísimo debate que ha durado varios meses, la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Corcuera o también como la Ley de la Patada en la Puerta. Usos que cometen unos pocos. Los puntos más polémicos de esta ley, que busca luchar contra el narcotráfico, son dos. El artículo 20, que autoriza a llevar a comisaría a cualquier ciudadano para su identificación, y el artículo 21, que autoriza a la policía a entrar en los domicilios y mandamiento judicial si se tiene conocimiento fundado de que en ese momento se está cometiendo dentro de la casa un delito flagrante relacionado con las drogas. Lo que persigue el artículo 21 es que cuando se vaya a un domicilio donde se venda droga, no tengan la oportunidad de tirar la droga por la taza del váter y que entre la policía y no encuentre nada. Y estoy seguro que muy pocos ciudadanos no estarán de acuerdo con lo que acabo de decir. La ley es fervientemente apoyada desde el primer debate por los nacionalistas catalanes y vascos, además, claro, de por el gobierno. Este es un proyecto de ley que defiende la seguridad ciudadana desde el estricto respeto a la libertad. Cuando uno oye expresiones tan absolutamente carentes de fundamento como que esta es la ley de la patada en la puerta o como que esta es la ley del carrete en la boca, pero bueno, ¿cómo se le puede permitir que hagan descalificaciones globales de la globalidad de un proyecto de ley importante de esta grosería? Izquierda Unida y Partido Popular se oponen rotundamente a una ley que consideran inconstitucional porque viola dos derechos fundamentales: la libertad individual y la inviolabilidad del domicilio. Lo cierto es que en ese proyecto se está atacando la privacidad de las personas que están en un domicilio protegidas por un derecho constitucional que no puede ser sometido en absoluto a lo que ustedes llaman conocimiento fundado. Yo sí, señor ministro, me sigo, si no conmoviendo, sí espantando de que aún no hayamos conseguido llevar a su ánimo, al de su gobierno y, al parecer,
al que preside, al ánimo de quien preside ese gobierno que le ha ratificado y ha prohijado esta ley, de que esta ley contiene verdaderas invasiones peligrosísimas para dos libertades esenciales. A partir de ese momento, lo que se visualiza en el Congreso es el altísimo grado de confrontación política que existe ya entre PP y PSOE y que irá a mucho más con el paso de los meses. Tengo que decirles a ese ala derecha que hay ahí, y nunca mejor utilizada la expresión, que son importantes miembros de su grupo parlamentario que no entienden lo que aquí está ocurriendo. Créanme que es cierto. Muchos. Pero bueno, da igual. Serán pocos. Pero los hay. Me dice que no es verdad. Silencio, señoría. Y esa es una de las cosas sobre las que, a mí me gustan molestarme. Bueno, es tan verdad como que me lo han dicho a mí. Silencio, señorías. Si me autorizan dos que estoy viendo ahora, se lo digo. Yo creí que el estilo basado en la insinuación, en la maledicencia, en la difamación, se había acabado para este gobierno cuando salió el anterior vicepresidente del gobierno. Señor Guerra. Solo para decir, en nombre propio, que lamento que el Partido Conservador de España no tenga, en un tema tan importante como este, una persona de más alta catadura moral que sacar a la tribuna. Queda aprobada la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. La ley es aprobada, pero ese mismo día, 14 de febrero, el Partido Popular anuncia su decisión de presentar recurso ante el Tribunal Constitucional. En las calles españolas se han detectado también en esos meses preocupantes brotes de racismo y xenofobia que las autoridades se están esforzando por desactivar. Basura negra. Perro judío. Sudaca tenía que ser. Moraco asqueroso. Maricón. Inútil. Thank you. Gitana de mierda. ¿Acaso crees que cualquiera de nosotros somos mejor que ellos? Por los demás, un respeto. La Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, Euskadi Askatasuna, se dirige a usted para notificarle la obligación que, dados sus recursos financieros, tiene contraída para con el desarrollo del proceso de liberación nacional y social de Euskal Herria. A tal efecto, ponemos en su conocimiento nuestra decisión de exigirle una contribución económica obligatoria e inapelable. Sobra decirle que deberá abstenerse de poner en conocimiento de la Policía Española o de la Ertzaintza esta exigencia de contribución. De lo contrario, habrá de atenerse a las consecuencias. Cientos de cartas de extorsión como esta han sido enviadas durante años por ETA a los empresarios vascos. Los terroristas llaman además por teléfono a las familias para incrementar el miedo del empresario amenazado y forzarle así a pagar el dinero exigido.
a la madre le hemos hecho un pedido económico y como no quiere hablar, no quiere saber nada, entonces te comunico tanto a ti y a tu hermana que como no soluciones el problema tal y como se os ha hecho el pedido, vais a tener muchos problemas. El asunto va en serio, nada más. En la primera semana de febrero, la Policía Autónoma Vasca hace público el resultado de una investigación que implica directamente a miembros de Herri Batasuna en la extorsión de los terroristas de ETA a los empresarios vascos. Durante 9 meses seguidos, la Ertzaintza ha estado controlando este aparcamiento en el centro de San Sebastián y ha comprobado que 2 individuos relacionados con el entorno etarra, trabajadores de los diarios Egunkaria y Egin, se citan sistemáticamente allí con personas que portan unos paquetes que luego depositan en el interior de un automóvil. Después, estos 2 individuos recogen el paquete mientras la víctima del chantaje espera fuera del aparcamiento. La Ertzaintza comprueba también cómo estos 2 hombres, Apezteguía e Idarraga, depositan siempre los paquetes en una sede del sindicato LAB, próximo a ETA. Inmediatamente se pone en marcha la desarticulación de la red de extorsión. El juez de la Audiencia Nacional, Carlos Bueren, coordina la operación policial. 2 conocidos abogados de Herri Batasuna, Álvaro Reizábal e Íñigo Iruín, son acusados de ser parte activa de la red de chantaje de ETA porque es a su despacho profesional al que acuden los empresarios amenazados y porque es allí donde reciben indicaciones de cómo actuar. ETA no solamente está al otro lado de la muga, que ETA no solamente está en los chavales que empuñan una pistola, secuestran, asesinan, extorsionan por ahí, sino que ETA también está dentro de la misma organización de Herri Batasuna, de toda esta coalición y de todo su entorno. Nosotros, cuando nos pegan, sabemos devolver. Y señores de la Ertzaintza, ustedes se están pasando. Ustedes están deteniendo y ustedes están cayendo en la estrategia de la Guardia Civil. Ustedes están cayendo en la estrategia de la policía. Ustedes la mejor policía actual del Estado español. Y eso es muy peligroso. Los dirigentes de Herri Batasuna salen a defender en público el llamado impuesto revolucionario, que es, dicen, como el impuesto de la renta que cobra el Estado. Además de eso, amenazan directamente al juez Bueren y a lo que señalan como el corazón del Estado. A continuación, ETA vuelve a asesinar. La bomba estaba hecha para matar mucho, para matar lo más posible. Más de 40 kilos de explosivo y metralla convirtieron la Plaza de la Cruz Verde en el centro de Madrid en este paisaje de desolación. La bomba, dispuesta en un Opel Kadett de color blanco, estalló a las 8:30 de la mañana al paso de una furgoneta donde viajaban varios oficiales, soldados y funcionarios del Ejército en dirección al cercano edificio de Capitanía General de Madrid. 3 capitanes del Ejército, un soldado y un civil mueren en este atentado perpetrado el 6 de febrero. Creo que hay que actuar y actuar firmemente, no solo contra los terroristas que ponen bombas, sino contra los que le dan amparo, contra los que le dan cobertura y, tal como se está demostrando, contra los que le ayudan en sus actividades de manera directa y de manera indirecta. Es intolerable en una sociedad democrática, intolerable. Contra estos individuos el Poder Ejecutivo no los puede juzgar ni encarcelar, pero el fiscal general del Estado puede intentar averiguar, y los jueces pueden y deben intentar averiguar qué hay detrás de estas afirmaciones, depurar las responsabilidades y actuar en consecuencia. En estas 5 primeras semanas del año, los terroristas han asesinado ya a 10 ciudadanos. Uno de ellos ha sido el catedrático Manuel Broseta, miembro del Consejo de Estado, a quien el 15 de enero 2 terroristas descerrajaron un tiro en la nuca cuando salía de la Facultad de Derecho de Valencia. Poco después,
el coche en el que habían huido los asesinos hizo explosión. En medio de este baño de sangre, que busca hacer insostenible la posición del gobierno ante los actos del 92, la banda terrorista sigue ofreciendo una tregua a cambio de una negociación política en la que espera poder imponer al Estado sus exigencias. Demando una vez más del gobierno que evite cualquier principio de oferta, de negociación o de tregua. Y es entonces cuando Francia acude en ayuda de España. El 28 de marzo ETA recibe un golpe mortal que la deja noqueada y sin cabeza. En Bidart, sur de Francia, cae la cúpula de la banda. Tras meses de seguimiento e investigaciones, la Guardia Civil ha localizado a Chelis, uno de los dirigentes de la banda. Tirando de ese hilo, ha conseguido llegar hasta el caserío de Bidart, en el que esa tarde están reunidos los máximos jefes de ETA. El propio Chelis, Paquito y Fiti, es decir, José Luis Álvarez Santa Cristina, Francisco Mújica Garmendia y Joseba Arregui Erostarbe. Esta es la ejecutiva de ETA. La policía francesa entra en acción. Los policías que entraron en este salón contuvieron el aliento. Frente a ellos, en este sofá, estaba sentado el jefe de ETA militar, el hombre de las 100 identidades y de las 100 caras al que perseguían desde hace años. En esta mesa, los 3 terroristas que componen la dirección de ETA preparaban nuevos atentados y estudiaban cómo poner orden en las divididas filas de la organización. La irrupción de los grupos especiales les coge por sorpresa. Huyen hacia la parte trasera de la casa. Allí intentan destruir los documentos más comprometedores. Lo consiguen a medias. Los 3 terroristas detenidos formaban el colectivo conocido como Artapalo, de donde han salido todas las órdenes de asesinatos que la banda ha perpetrado en los últimos años. El formidable golpe asestado en Bidart a la cúpula de ETA hace tambalear a la banda y agudiza además una crisis interna sin precedentes. Para ellos un líder como Paquito es un auténtico caudillo. Es un caudillo militar y un caudillo ideológico, casi un mito, sí, exactamente, un mito personal. La desaparición del mito no produce reacciones lógicas, produce reacciones emocionales. Y en este caso de shock. Entonces, bueno, depresión absoluta, desesperación, y si se intenta sobrevivir en lo que roza la locura, en cierto pasotismo respecto a su situación, no digamos ya respecto a la situación de los que están en las cárceles. Esta crisis en el seno de la banda es precisamente la que el gobierno español busca agudizar, haciendo pública una carta interceptada a uno de los más sanguinarios terroristas, José Luis Urrusolo Sistiaga, en la que cuestiona el liderazgo del propio Paquito. Paquito es un hijo de puta, un gilipollas. Cuando le pida cuentas va a ser con el cacharro encima de la mesa. Y lo que voy a hacer es darle 4 hostias, pero preocupándome primero de que tenga la pipa bien lejos. Nos están llevando a la ruina. El que murieran niños en las Equinchas tiene como verdadero origen que la gente de los Taldes no tiene nada, que están en pelotas. Esto está originado por la mala gestión de arriba. Es la dirección la que tiene la culpa de que esto vaya mal. Tengo más miedo a Paquito que a la Guardia Civil. Tras el inapelable golpe recibido en Bidart, los terroristas pierden sin remedio el largo pulso sangriento que han pretendido mantener con el gobierno español y de cuyo éxito habían estado hasta ese mismo instante totalmente convencidos. Pero las operaciones contra ETA no acaban ahí. En el mes de abril es detenido en Francia el responsable de finanzas de la banda, Sabino Euba, alias Pelo Pincho, cuando iba a embarcar en un avión rumbo a México. Después de este, caen otros muchos terroristas, entre otros, José Luis Ansola, Pello el Viejo.
Siempre con las manos en alto. Atención de la casa. En mayo, la Ertzaintza detiene al número 2 del Comando Vizcaya, Javier Martínez Eizaguirre. Pero la búsqueda continúa porque la Policía Autónoma Vasca está tras la pista del jefe del comando, Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gaddafi. La policía peina la zona en la que se cree que se esconde Gaddafi. Una operación que provoca la indignación de Herri Batasuna. Retírese usted en este cerco vergonzoso que están montando. Sobre el terrorista Gaddafi pesan asesinatos tan monstruosos como el del niño Fabio Moreno, de 2 años, muerto al estallar la bomba colocada bajo el coche de su padre, un guardia civil. Y a finales de mayo la policía francesa logra detener a Iñaki Bilbao, brazo derecho de Paquito, y a Rosario Picabea, los 2 etarras que debían ocupar el puesto de los apresados en Bidart. Este es el momento en que la banda terrorista empieza a calibrar hasta qué punto la derrota policial de ETA puede no ser ninguna quimera, sino una posibilidad real. Faltan pocas horas para que la Exposición Universal de Sevilla abra sus puertas. Se trata de la mayor exposición de la historia, por su tamaño y por el número de participantes en ella, y supone para España la superación de un reto de organización. La Expo va a ser inaugurada por los Reyes. Al acto asisten los presidentes de todas las comunidades autónomas. Las obras de la Expo han costado más de 200.000 millones de pesetas, pero las inversiones en infraestructuras para la ciudad han llegado al billón con B de pesetas. Gracias al proyecto de la Expo, Sevilla cuenta para el futuro con modernísimas infraestructuras y con un tren de alta velocidad que ha puesto la ciudad a menos de 3 horas de Madrid, además de con una isla dotada de los últimos adelantos tecnológicos. En la isla de la Cartuja se ha levantado una ciudad completamente nueva, capaz de recibir cada día una media de 250.000 visitantes. Esta exposición universal, que fue solicitada en marzo de 1982 y registrada en junio de 1983, ha sido testigo del desarrollo del proceso de consolidación de la democracia española, de su avance económico, de la modernización de España, de la mejora en la prosperidad relativa de sus ciudadanos, de nuestro proceso de integración en la Comunidad Europea y de nuestra total implicación en todos los organismos y foros internacionales. La reina y yo, como tantos españoles, nos hacemos sevillanos de adopción para compartir con orgullo esta exposición universal con sus visitantes. Declaro inaugurada la Exposición Universal de Sevilla. Todavía a las 9 de la mañana cuando las puertas de la Expo se han abierto por primera vez. Eran los primeros visitantes que entraban en el recinto, que buscaban el lago, el monorraíl y los principales pabellones de la Expo. Pues no, igual que todos los días me he levantado.
pronto, de las primeras. Sí, porque yo soy de la primerita, hijo, no me está viendo la cara de María que tengo, soy la clásica María, la que ha mandado María al trabajo con el canasto y se ha venido para acá, para que tú veas, arte que tiene una. Sí, los primeros. ¿Por qué? Nos hacía mucha ilusión venir tempranito y aprovechar hoy el día. Hola. Cuando cierre sus puertas 6 meses más tarde, la exposición de Sevilla habrá recibido 41 millones de visitas, 5 millones más de los previstos inicialmente. Así que, desde el punto de vista de la gestión y de la imagen internacional de España, la Expo habrá sido un éxito rotundo. En este año 1992, los casos de corrupción económica se multiplican en el país. A finales de 1991, se ha descubierto que Renfe ha participado en una operación de compraventa de terrenos en la que ha intervenido un rosario de sociedades especuladoras que han llevado a la empresa pública de ferrocarriles a comprarles esos terrenos a precios extraordinariamente superiores a su valor inicial. Estos intermediarios han obtenido de un día para otro beneficios fabulosos a costa de la contabilidad de Renfe, presidida en aquellos momentos por Julián García Valverde, actualmente ministro de Sanidad. García Valverde es denunciado por Izquierda Unida, que le acusa de ser el responsable de las irregularidades cometidas. El todavía ministro defiende la legalidad de la operación. He dicho que esto es sacar las cosas de quicio, que esto no es nada más que una operación en la que se trataba de tener una financiación adicional y se trata de tener una financiación adicional como en tantos otros proyectos, como el pasillo verde ferroviario en Madrid, como otros proyectos en Barcelona, en otras ciudades, en las que las distintas instituciones se ponen de acuerdo para financiar una infraestructura ferroviaria que de otra forma sería imposible. Lo que haya ocurrido en las empresas que hayan vendido los terrenos, ese es un problema distinto, que si ha sido constitutivo de delito alguna de las actuaciones que hayan cometido, pues será lógicamente perseguible. El 23 de enero, y animado por el vicepresidente Narcís Serra, García Valverde dimite como ministro de Sanidad. Hasta siempre. García Valverde sería enseguida eximido por el juez de toda responsabilidad penal, pero el escándalo de la especulación y las comisiones a cuenta de Renfe no desaparece. Sin embargo, y al contrario de lo que ha sucedido con Juan Guerra o con Filesa, esta vez el PSOE no cierra filas para negar los hechos. Ahora lo que se intenta es combatir la imagen de corrupción que empieza a impregnar ya la gestión del Partido Socialista. Y hemos de explicar con claridad a los españoles que de corrupción generalizada en la vida política, nada de nada. Que si existen casos aislados, el proyecto socialista, el Partido Socialista, está con rotundidad, con rigor, a favor de que se conozcan, de que con transparencia se aclaren, de que se delimiten las responsabilidades y de que se corrijan las situaciones que permiten estos casos aislados. El 12 de febrero, el diario El Mundo denuncia que una empresa cotizada en bolsa, Sistemas Financieros, ha favorecido a un grupo de clientes especiales recomprándole sus acciones muy poco tiempo antes de que la cotización bursátil de la compañía se desplomara y causara un serio quebranto al resto de sus accionistas. ¡Cubiertas! ¡Todo cubiertas! Es más, que la empresa matriz Ibercorp, presidida por Manuel de la Concha, ha falsificado la lista de los clientes vendedores en un intento de ocultar la identidad de sus protegidos. La Comisión del Mercado de Valores, encargada de asegurar la transparencia de las transacciones bursátiles, descubre las primeras irregularidades. Consisten básicamente, en primer lugar, en la omisión de un nombre propio que ha realizado 2 transacciones de venta
por un importe de 2.422.500 pesetas. En segundo lugar, 7 personas físicas con ventas que oscilan entre 900.000 pesetas y 17 millones de pesetas, cuyos nombres aparecían en el primer listado con el nombre de pila y el segundo apellido y sus DNIs correctamente formulados. Lo más escandaloso de la noticia es que entre los clientes especiales beneficiados por la información privilegiada y cuya identidad se ha tratado de enmascarar, figuran nada menos que el antiguo ministro de Economía, Miguel Boyer, y, lo que es mucho más grave, el actual gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Mariano Rubio, gobernador del Banco de España. Su nombre fue omitido en la relación, pese a haber realizado operaciones de compraventa con sistemas financieros. Miguel Boyer figuraba en el listín como M. Salvador, inicial de su nombre y segundo apellido. Su esposa fue registrada como Isabel Arrastia, también con su segundo apellido. Mariano Rubio es llamado a la Moncloa. El presidente del gobierno quiere saber si, al margen de la actuación irregular del responsable de Ibercorp, el gobernador del Banco de España está involucrado en algo que le haga incompatible con el cargo que ocupa. Rubio asegura tajantemente que no hay ninguna irregularidad en su vida profesional. Felipe González le cree y decide respaldarle. El presidente del Gobierno mantuvo una reunión con el ministro de Economía y el gobernador del Banco de España después de la comparecencia de este en el Parlamento, reunión en la que el presidente del Gobierno le pidió al gobernador del Banco de España que permaneciera en su cargo hasta el final de su mandato. Cuando los principales implicados en el caso Ibercorp acuden a declarar ante la juez de instrucción, se congregan ante los juzgados de Madrid decenas de periodistas y el empresario Ruiz Mateos, que ofrece ese día una de sus más estelares exhibiciones. Si pudiera volar me metería por una ventana de esta y empezaría a ver expediente de tanta gente en defensa que hay. El nuevo gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, ha jurado hoy su cargo en un acto en el que, como hemos dicho, ha estado presente el presidente del Gobierno, Felipe González, así como el ministro de Economía, Carlos Olchaga. Felipe González ha agradecido al gobernador saliente, Mariano Rubio, su gestión al frente del Banco de España y ha calificado de coraje moral su actitud a la hora de expresar sus críticas y orientaciones a la política económica del Gobierno. Mariano Rubio ha completado su segundo mandato al frente del Banco de España, a pesar de haber pedido su relevo hace 5 meses como consecuencia del caso Ibercorp, del que siempre ha negado tener responsabilidad alguna en las irregularidades detectadas. El presidente del Gobierno y el ministro de Economía todavía ignoran hasta qué punto Mariano Rubio les ha engañado. 2 años más tarde, sin embargo, verán reaparecer al exgobernador del Banco de España como protagonista único de un inaudito caso de corrupción que va a lesionar de manera dramática la imagen del ministro, del presidente y del partido en el que ambos militan. Solo el Partido Socialista y el Partido Popular han firmado el pacto autonómico que debe servir para aumentar los poderes de competencia de las llamadas comunidades de vía lenta. En la firma han participado el presidente del Gobierno, el presidente del Partido Popular y el secretario de organización del PSOE. El presidente del Gobierno y el líder de la oposición, radicalmente enfrentados a cuenta de los casos de corrupción, deciden abrir un breve paréntesis y encontrarse cara a cara por primera vez desde hace un año. Son solo 40 minutos, pero suficientes para que González y Aznar firmen este acuerdo de gran calado político. Se van a transferir a las 10 comunidades llamadas de vía lenta 32 competencias del Estado. El PSOE y el PP están de acuerdo en hacer de España uno de los países más descentralizados del mundo. Pero también lo están en impedir que se consolide un modelo en el que haya autonomías de primera y de segunda. Estamos satisfechos. Creo que intentar, como ha intentado el Partido Popular, y contribuir efectivamente a que
nuestro Estado funcione más eficazmente, a que los ciudadanos puedan tener una sensación de que las administraciones pueden estar más cercanas a ellos y con más capacidad para resolver problemas, me parece siempre un acuerdo que merece la pena llegar y por lo tanto estoy muy satisfecho de ese acuerdo. Todo lo cual no impide que una vez firmado el pacto, populares y socialistas regresen inmediatamente y sin contemplaciones a la confrontación política de todos los días. A nosotros nos gustaría que por parte del Partido Popular el mismo espíritu que ha imperado en este acuerdo se extendiera a otras cuestiones que tienen trascendencia de Estado, que afectan a las reglas del juego democrático, pero no lo hemos encontrado por el momento. Hay una actitud, yo creo que desde el inicio de la legislatura, de deslegitimar las instituciones. Luego ha habido una campaña de transmitir a la opinión pública española que estamos viviendo en un país en que la corrupción es generalizada. Esa campaña es enormemente peligrosa porque deslegitima las instituciones democráticas, la vida pública, afecta a la dignidad de la política y desde luego está afectando al prestigio exterior de España. 2 semanas después de la firma del pacto autonómico, el líder nacionalista Jordi Pujol revalida en las elecciones catalanas su tercera majoria absoluta. Bé, escolteu, deixeu-me dir una altra cosa. Allò que han dit sempre, que Catalunya és una nació i que ha de ser respectada com el que és a dir, com una nació, ho diu cada vegada més gent nostra, però també en el conjunt del país. Això cada vegada hablando a sus simpatizantes diciendo que la idea y el concepto de nación ya es una cosa no solamente reconocida por los propios militantes, sino por otras personas al margen de su propio partido, de su propia coalición. Catalunya sigui Catalunya, Catalunya sigui catalana. Visca Catalunya! Días después y en su discurso de investidura, Pujol criticará el pacto autonómico recién firmado y exigirá al gobierno que respete lo que él llama el hecho diferencial de Catalunya. Si el català ha de ser assumit per l'Estat i que per això no hem signat el pacte autonòmic i que cal avançar en la línia de que a Catalunya normalment l'administració ha de ser la catalana i no la central, que a Catalunya l'administració catalana ha de ser l'única, amb poques excepcions. Es día 1 de mayo y los líderes de los 2 grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, marchan tras una pancarta que dice: se equivocan, así no es posible. Quien se equivoca, en opinión sindical, es el gobierno. Y lo que no es posible, dicen los sindicatos, es que se pretenda aplicar el bautizado como decretazo, por el que se reduce la cobertura del desempleo. Es decir, que los trabajadores que vayan al paro a partir de ahora cobrarán menos dinero y durante menos tiempo. El decreto ha sido aprobado por el Congreso justamente la víspera de la celebración del 1 de mayo, en medio, por cierto, de una gran polémica. ¿Cómo es posible que pensemos que no va a haber una reacción de la sociedad española, que no va a haber una reacción de las fuerzas sociales ante un atentado de esta gravedad? No está justificado, señor ministro, que su gobierno, con esta situación que tenemos, tome esta medida tan drástica, esta medida tan extremista a la hora de variar completamente el sistema del desempleo en España. Desde que en 1982 llegaran al poder, los gobiernos socialistas han aumentado extraordinariamente el gasto en protección social, de modo que a la altura del 92 puede darse por alcanzada la universalización de las pensiones, de la educación y de la sanidad. Pero en abril de este año las razones del gobierno para reducir la cobertura del desempleo son varias. Una, que las prestaciones por desempleo se han multiplicado de tal manera que amenazan con la quiebra de las cuentas del Estado. 2, que si el Estado quiebra, la catástrofe la pagarán los más débiles, es decir, los parados. Y 3, que si el gobierno pretende, como pretende, que la economía española se vaya acercando a las condiciones exigidas para formar parte de la Unión Monetaria y Económica decidida en Maastricht, tiene que adoptar ya medidas de ajuste como esta. Yo creo que es objetivo y ajustado a la realidad precisar que esa modificación conduce a nuestro sistema a la convergencia con sistemas europeos. Tiene que ver el recorte de prestaciones de paro con Maastricht. Maastricht es la coartada,
la coartada de un plan, repito, puro y duro, que pretende otra vez que gravite todo el sacrificio sobre los sectores menos favorecidos. Lo que amenaza nuestra ruina, lo que amenaza la ruina del país, la política económica, que no hace más que cosechar fracaso tras fracaso, que reduce al mínimo el crecimiento de la inversión y con ello empieza la destrucción de empleo. Aquí no ha habido nadie que nos haya propuesto negociar. Aquí no ha habido nadie que nos haya propuesto dialogar. Aquí lo que se nos dijo a Antonio Gutiérrez y a mí por parte de Carlos Solchaga el día 7 de abril por teléfono y en su despacho el día 9, que de negociar nada. Los sindicatos convocan para el 28 de mayo una huelga general de 4 horas si el gobierno se mantiene en sus 13 y no negocia el decretazo. El gobierno efectivamente se mantiene en sus 13 y la huelga de media jornada se lleva a cabo. Y es un éxito. A pesar de ello, el Ejecutivo no modifica un ápice su posición. El 25 de julio, Barcelona, comienzan los Juegos de la 25 Olimpiada. Por primera vez ningún país ha boicoteado los Juegos. Todos los convocados han acudido a la llamada del Comité Olímpico Internacional. 16.000 atletas de 184 países van a competir por las medallas olímpicas. Señoras y señores, hacen su entrada sus majestades los reyes. Suena el himno de Cataluña, Els Segadors. Esta es la primera y única vez en nuestro país que a la llegada del rey suena un himno que no es el himno nacional de España. España. Desde su aparición entre los aplausos del público, sus majestades que se ponen de pie para recibirles son nuestros atletas. La infanta doña Elena emocionada, como lo estamos todos nosotros. Suerte, porque estos juegos son vuestros. No sé cómo quedaremos en la competición, pero en el desfile hemos ganado. Benvinguts tots a Barcelona. Hoy, 25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona
que celebran la 25ª Olimpiada de la era moderna. Los Juegos han comenzado. Va a lanzarse la flecha más pacífica de la historia. ¡Qué maravilla! La llama olímpica alumbra ya Barcelona, España y el mundo. Atención, porque Fermín Cacho entra en una situación inmejorable en la recta final. Hay que ponerse en pie, señores, porque Fermín Cacho está en primera posición. Cacho va a ser campeón olímpico. Cacho va a ganar el oro y Cacho va a derrotarlo a todos por KO técnico. Cacho campeón olímpico. Cacho primero, el Basir segundo, Sulaiman tercero. Gran derrota de Morcelli. Cacho campeón olímpico. Fermín Cacho, ganador absoluto de los 1500 metros, puede muy bien simbolizar a todos los atletas españoles que en estos Juegos de Barcelona consiguen los mejores resultados de la historia del deporte español. Luis Enrique, la pelota para Kiko, gol de España. España, salvo catástrofe, se va a adjudicar la medalla de oro en fútbol. 22 medallas, 13 de ellas de oro, es el deslumbrante balance de los primeros Juegos Olímpicos celebrados en casa. Suena el himno nacional de España. Pero no solo es el éxito deportivo. Los Juegos de Barcelona, brillantemente organizados, se convierten de hecho en la mejor carta de presentación internacional de esta España democrática y moderna que es, desde hace años ya, una realidad incontestable. Acabados los fastos del 92, el panorama económico y laboral empieza a ensombrecerse por momentos. Los trabajadores de Altos Hornos de Vizcaya y de Ensidesa han emprendido una marcha hacia Madrid en 2 columnas humanas que desde Bilbao y desde Asturias se disponen a recorrer a pie más de 400 kilómetros. La segunda etapa de reconversión de la siderurgia española, que el Gobierno ha decidido abordar cumpliendo las exigencias de la Comunidad Europea, prevé una nueva e importante reducción de la producción, la fusión de las 2 grandes empresas de siderurgia integral en una sola, y como consecuencia, la pérdida de 10.000 empleos que serán subvencionados. Este plan intenta taponar definitivamente el enorme agujero de pérdidas económicas que supone el mantener abiertas las 2 grandes siderurgias propiedad del Estado. Hace mucho frío. Ha estado nevando cuando hemos salido, hemos pasado frío también por la noche, nada, pero la gente va contenta, ¿eh?
A medida que vamos avanzando hacia la capital, pero más fuerte cada día, ¿eh? Más fuerte, sí. Estamos muy animados. Y luchamos contra esa inclemencia. Nos viene hoy como nieve, pero aunque venga granizo, aguantamos fuerte. Los participantes de la bautizada como Marcha del Hierro vienen a pedir al gobierno que les escuche. No quieren perder sus puestos de trabajo. Que si este gobierno, que se llama socialista y obrero, tiene un poco de sensibilidad, no puede dejar de escucharnos y no puede dejar de darnos soluciones, puesto que tenemos a todo el pueblo que nos está apoyando. Esto nosotros lo hacemos porque no por las jubilaciones, sino por el futuro de nuestros hijos, que es el que tenemos detrás. Cuando la Marcha del Hierro llega a Madrid, casi 50.000 personas se incorporan a ella para respaldar el esfuerzo de estos trabajadores y apoyar sus peticiones. Sentimos una gran alegría porque la clase trabajadora se ha volcado con los trabajadores de Insidesa y con Altos Hornos. Yo creo que es el mayor recibimiento. Ojalá consigamos nuestros objetivos. La reconversión definitiva de la siderurgia integral se llevará finalmente a cabo en los términos previstos por el gobierno. El 4 de diciembre. El petrolero Mar Egeo, con bandera y capitán griegos y 80.000 toneladas de petróleo en sus tanques, ha hecho explosión y se ha partido en dos frente a la Torre de Hércules de la ciudad de La Coruña. Mientras el petróleo se vierte al mar a borbotones, el denso humo negro se extiende desde Coruña hasta Ferrol y añade a la catástrofe en el mar los terribles efectos contaminantes del aire de este incendio dantesco. Al día siguiente y extinguido por fin el fuego, la población puede comprobar espantada hasta dónde ha llegado la magnitud de la tragedia. Una gruesa capa de petróleo se extiende por las rías del Burgo, Betanzos, Ares y Ferrol. La economía de 10.000 familias se va a ver dramáticamente afectada por este vertido. No es esta la primera, sino la tercera gran tragedia de las sufridas por Galicia hasta ese momento, la que ha vuelto a arruinar la vida marina en sus costas. La anterior se había producido 16 años atrás, cuando el hundimiento del petrolero Urquiola destrozó la costa al verter en el mar 100.000 toneladas de crudo. A la altura de 1992, las indemnizaciones por esta tragedia aún no han terminado de cobrarse. Y esto vino a añadir un poco más si no la frustración, fue un golpe yo creo que muy duro para los pueblos de la comarca. Y aquí en definitiva, al tratarse de una tragedia que va a perjudicar en su mayor parte al mar, y esto por ser una ría que se vive mucho, hay muchas familias que viven del marisco y de la pesca, y tenemos la triste experiencia de hace 16 años del Urquiola, nos tememos lo peor. Esto va a ser un palo muy serio y por 3 o 4 años o quizás más esto no se va a recuperar. Estos dos pescadores, al igual que todos sus colegas de Mugardos, se pasan el día embadurnados de petróleo extrayendo crudo de la ensenada. A pesar de la negra realidad, les mueve una ilusión, la de limpiar cuanto antes un hábitat que les proporciona su único medio de vida. Los afectados por la catástrofe del Mar Egeo tardarán todavía 10 años en empezar a recibir las indemnizaciones que les corresponden. De esta desoladora manera se cierra para España este año 92, que ha proporcionado los éxitos más deslumbrantes, las mayores alegrías y también las más hondas preocupaciones.
De esto último, de preocupaciones, se acerca ya cargado 1993.